Bueno, shalom, amados hermanos, es una bendición de verdad volver a transmitir en esta oportunidad. Estamos transmitiendo un poquito más tarde de lo normal por motivos de fuerza mayor, pero bendito sea el Eterno que acá estamos. No queríamos dejar de hacer la transmisión en este día, así que vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que es la carta que estamos estudiando. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Corintios, una carta muy importante. Tiene una serie de temas muy importantes para para el creyente de hoy y para el creyente de todos los tiempos. De verdad que tiene temas variados y tiene mucho que enseñarnos. Así que vamos a iniciar pues haciendo una tefilá, haciendo una oración, y luego de la oración pues entramos a lo que es el estudio, es decir, esperamos terminar en este día todo lo que es el capítulo 9, es decir, porque hoy nos toca estudiar el capítulo 9 de Primera de Corintios y lo hacemos sistemáticamente, es decir, verso por verso. Así que vamos a orar, amados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita palabra. Pedimos que sea usted el que nos enseñe, que nos guíe a través de su espíritu. Todo lo que hablemos en esta hora sea su palabra. Prepara nuestras mentes y corazones para escuchar esa palabra que nos da vida y vida en abundancia. En el nombre grande de Yeshua, elevamos nuestra oración y decimos amén de amén. Baruch Hashem Adonai. Bendito el nombre del Eterno. Bendito sea su nombre glorioso que reina por los siglos de los siglos. Bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar a estudiar, como lo dije, el capítulo 9 de la primera carta de Saúl o del apóstol Pablo a la comunidad en Corinto. Eso es lo que vamos a hacer. Así que invitados a tener las escrituras, ¿verdad?, abiertas para que pues poco a poco vayamos, es decir, entendiendo, ¿no? Así que vamos a ir leyendo. Ubiquémonos, Hebreos 9, perdón, Primera de Corintios 9:1. Dice así. Vamos a ver acá. Dice así. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Yeshua, el Adón o el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Adón, en el Señor? Bueno, acordémonos de que la comunidad que se había establecido acá, en este lugar, en Corinto, era una comunidad que había sido establecida por Pablo. Es decir, el apóstol Pablo había llevado esa palabra y pues había comenzado una pequeña comunidad en aquel lugar. Así que pues había acá un intercambio, como le hemos venido diciendo, de cartas. No tenemos cartas de la comunidad de Corinto hacia Pablo, sin embargo hay, como decir, rastros de que sí hubieron cartas. Es decir, acá pues lo que tenemos es tanto esta primera carta como luego pues la segunda carta que Pablo escribe a la comunidad. De hecho, históricamente hablando, se cree que hubo otra carta, pero no se tiene. Así que la única carta que tenemos es esta y es la primera, porque no tenemos otra que, es decir, que podamos decir, pues esta es la segunda, ¿no? Entonces es la primera carta. Entonces, vamos a ir leyendo acá
y comienza diciéndoles que pues que él se considera fundador de esa comunidad. ¿Verdad? Por eso les dice, no sois vosotros mi obra, ¿verdad? Mi obra, es decir, él ha estado pendiente además de la comunidad, de estarles nutriendo y de estar viendo cómo camina, y por esta razón él sabe, ¿verdad? Él sabe que las cosas no van bien en esta comunidad, y por eso hemos estado viendo en los capítulos anteriores todas las anomalías que presentaba esta congregación. Y les voy a decir algo, realmente no está tan lejos en muchos aspectos del tiempo en el cual nosotros vivimos, porque se dan muchísimas cosas bastante parecidas. Entonces, una cosa que es muy importante que nosotros de verdad aprendamos es que, como dicen, pues hay que aprender de la historia, valga la redundancia, hay que aprender de la historia, porque cuando aprendemos de la historia, tenemos la posibilidad de no cometer los errores que se cometieron. Sin embargo, cuando no conocemos la historia, lo más probable es que volvamos a cometer los errores que cometieron nuestros hermanos en tiempos pasados. Así que es una bendición tener estas cartas. Dice así, verso 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Yo quiero que hagamos un alto acá, porque lo que vamos a leer a partir del verso 4, fíjense bien, es Pablo hablando en defensa de lo que lo condenan o de lo que lo acusan. Por eso es que les digo, es importante esto. Cuando no se tiene en cuenta estas cositas, uno solo lee de corrido y uno no comprende bien las cosas. De hecho, Pablo está molesto y con justa razón. Les digo esto de antemano para que vayamos entendiendo acá el contexto. Pablo se encuentra molesto por varios puntos. Ya hemos visto, ¿verdad?, cómo Pablo ha venido pues exponiendo los puntos y motivos por los cuales pues él le redarguye a la comunidad las cosas que están haciendo mal. Y en este caso, fíjense bien, al decir Pablo en el verso 3, contra los que me acusan, la pregunta es, ¿cuál es la acusación, Pablo? Porque luego dice, esta es mi defensa. ¿Cuál es la acusación? ¿Cuál es o sea, qué es lo que condenaban, o en este caso la comunidad de Corinto de Pablo? Miren, si hay una de las cosas, y les digo esto para preparar el terreno acá, si hay una de las cosas que como que siempre ha pasado, es de que, y pues obviamente les digo, y estoy hablando con respecto al tema de los diezmos, de las ofrendas, siempre, les voy a decir, siempre han habido personas que han mal utilizado los diezmos y las ofrendas, y lo que hacen es enriquecerse y no, decir, no se tiene a la oveja como para alimentarla, para estar pendiente de ella, sino más bien para quitarle hasta en doble sentido, la lana, así, porque hay unas partes donde se le dice lana al dinero, así, la lana, las ovejas tienen lana. Entonces, trasquilarlas. El Eterno en los profetas ya dice, ay de los pastores que hacen errar a mis ovejas, que solamente se apacientan a sí mismos y no apacientan a mis ovejas. Por eso es que me recuerdo que en cierto momento nuestro amado Mesías le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le decía, y el Mesías Pedro le decía, sí, sí te amo, apacienta mis corderos. El cordero es la oveja macho, por decirlo así. Entonces, le volví a decir una vez más, Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos.
Y una vez, otra vez, creo que es la tercera vez que le hace la pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro se sintió un poco, pues sí, ya le dije dos veces, ¿no? Tú sabes todas las cosas, le dice. O sea, solamente ahí hay mucha enseñanza, ¿verdad? Porque si el Mesías sabía que Pedro lo amaba, entonces, ¿por qué le hace varias veces la pregunta? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Apacentar las ovejas, apacentar los corderos, apacentar la grey. La grey es la conciencia. Y cuando hablamos de apacentar, estamos hablando de darle el pasto, pero el pasto, o sea, el alimento, por decirlo así. Por eso ahí viene la palabra pastor. Y dice Tejilá 23, ¿verdad? Del libro de Tejilín, dice, Adonai es mi pastor, Adonai Roy lo exar, el Eterno es mi pastor, es decir, el que me alimenta con pasto. Por eso dice, en lugares delicados pastos me hará yacer. Es decir, porque está comparando en este caso, pues, lo que se alimentan las ovejas, y en este caso, ¿de qué nos vamos a alimentar nosotros? ¿O cuál es el alimento nuestro? Bueno, Yeshua mismo lo dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Lo dijo en la tentación y está escrito en el libro de Deuteronomio o el libro de Devarim. Entonces, les digo, todos los tiempos han habido personas que pues no les importa más que solamente el dinero. Y la escritura dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, pero también hay siempre, es decir, en aquel tiempo también había un remanente, como lo sigue habiendo en este tiempo, pero debido a lo, ¿cómo decir?, al mal actuar de muchas personas, pues hoy en día está eso de los diezmos y las ofrendas. Cualquiera dice, no, pues sí, ¿verdad? Lo que les importa a los líderes es el dinero de la gente. Pero ojo con esto, porque lo que estoy explicando es porque esto mismo se estaba dando en aquel tiempo y prácticamente la comunidad estaba pensando, fíjense bien, que Pablo lo que hacía era, o sea, que Pablo lo que quería verdaderamente él es, pues, enriquecerse, hacerse rico, hacerse millonario con el dinero de las personas, con el dinero del pueblo, porque les digo, pues habían líderes que así lo hacían, como los hay. Entonces, por esto, fíjense bien, es que Pablo viene y comienza a decirles, ¿verdad? Y por eso es que Pablo dice en el verso 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Oiga. Y luego comienza a decir en el verso 5, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros Shaliahim, los otros apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién? Aquí comienza a decir, ¿verdad? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Verdad? ¿Quién fue jamás soldado? Que el soldado va a ir a la guerra y pues tiene que comprar todo lo que, todo lo que se va a poner y tiene que comprar su comida y todo. Y no es así. Cuando los que van a la guerra, pues obviamente el Estado, el gobierno les da todas esas cosas. ¿Verdad? Tanto alimento, lo que visten y todo, para que vayan a la guerra. Entonces, por eso pregunta Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Luego hace la pregunta, otra pregunta, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Pablo está diciendo que si él, ¿verdad? Él como también otras personas que les están llevando el evangelio, que les están alimentando espiritualmente, pues no es, o sea, no es ninguna cosa mala que ellos reciban los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere. Y miren, y como acá les digo, es un poco complicado en los tiempos en los cuales vivimos hablar,
hablar estos temas. O sea, el tema del diezmo es un poco complejo. Es un poco complejo porque cuando alguien habla de esto, pues a muchos se les viene a la mente, no, pues dinero quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente hay muchísimos líderes, muchísimas personas que verdaderamente eso es lo que quieren. Eso. Y no, es decir, y lo pasan diciendo muchas veces, dicen lo mismo, ¿verdad? Y aunque dicen de que no, hacen ver como que si no los quisieran, en realidad sí los quieren, ¿verdad? Sí los quieren y hacen demasiado énfasis, ¿verdad? En cuanto a ese tema. Entonces, por eso es de que algunas veces de verdad que cuesta, aunque no voy a dar, digamos, este tema y estoy hablando de esto porque el capítulo me obliga a hablar de ello, el capítulo me está obligando a hablar de ello, por eso voy a tocar algo, o sea, por eso voy a dar algunas explicaciones, ¿verdad? Entonces, dice así la escritura. Dice, ¿o quién? Hace una tercera pregunta. Vean, en el verso 7 hace tres preguntas. Primero, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Dos, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Y tres, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Este es el principio bíblico del diezmo. Esto es, o sea, en el tiempo antiguo, pues obviamente el diezmo, cuando hablamos del diezmo, no, como dije, no voy a hablar así totalmente el tema, pero sí tengo que dar algunos luzazos. Entonces, cuando hablamos del diezmo, por ejemplo, del sacerdocio levítico, o los levitas, era porque ellos eran los ministros del Eterno que llevaban el, el alimento espiritual al pueblo. Por eso es que para ellos era la décima parte. El número 10 en la Biblia es un número que significa totalidad, significa plenitud. Entonces, cuando una persona, digamos, da esa parte que le corresponde al Eterno, el Eterno está viendo como que lo da todo, así. No tiene que darlo todo para que lo vea como que está dándolo todo. O sea, no tiene que dar el 100%, sino solamente la décima parte, para que el 90%, digamos, en este caso, lleve la bendición del Eterno y el Eterno está viendo que lo está dando todo. Ese es el principio. Por eso es que siempre se habla de un 10%. De un 10%. Entonces, y era tanto, ¿verdad? Era para el mantenimiento de las personas que ministraban para el Eterno y que eran el conducto para que dentro del pueblo ellos pudieran participar de la comida que viene de arriba. Entonces, muchos hoy en día dicen, no, 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 los diezmos, eso era solamente de cosas agrícolas, no dinero, solo era de cosas agrícolas. Y realmente el principio no es ese. O sea, sí vemos partes donde sí, ¿verdad? Inclusive cuando se habla del alfolí, no es tampoco, vamos a decir, vamos a pasar el alfolí, vea, y se pasa una bolsita para que echen. No, el alfolí era un lugar grande, era un granero, donde ahí se depositaban los granos. En realidad eso es así. Entonces, pero cuando estamos hablando de la décima parte, el principio es, les digo, el principio es que esa décima parte es para el mantenimiento de aquel que tiene el honor de enseñar a la justicia a las naciones. Por eso es de que cuando hablamos del diezmo, no, esto no comienza con Moisés, no comienza con la nación de Israel, inclusive, sino que comienza mucho más atrás, porque la primera mención del diezmo que nosotros vemos es cuando nuestro padre Abraham se encuentra con el rey de justicia, Melquisedec, y ya de justicia, porque él, lo que Melquisedec hacía era enseñar la justicia a las naciones, eso era lo que hacía. Entonces, luego tenemos una segunda mención donde Jacob, cuando él sale de Beersheba y va para Padán Aram,
él dice, bueno, si el Eterno me cuida, me mantiene y me da todo, los diezmos apartaré para ti. Entonces, es un principio bíblico que data desde mucho más antes de la entrega de la Torah. Entonces, oral, eso era lo que había antes, de una manera oral. Entonces, eh, cuando el apóstol Pablo, fíjense bien, porque cuando estamos hablando acá de Pablo, ya no estamos hablando del sacerdocio levita, que muchos hoy en día tienen que decir, no, nosotros somos los levitas de este. No, el sacerdocio de Pablo no, o sea, perdón, sí, el sacerdocio en el cual está Pablo no está bajo el sacerdocio levita, no, sino que él está bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es el de nuestro Mesías. De hecho, nuestro amado Mesías, Yeshua, él es sumo sacerdote o Cohen Hagadol de acuerdo al orden de Melquisedec, no de acuerdo al orden de Aharón, sino que de acuerdo al orden de Melquisedec. Y por esto es de que inclusive pues en el libro de Hebreos dice que inclusive pues cuando hablamos de los dos sacerdocios, que cuando estudiamos el libro de Hebreos dijimos que ambos sacerdocios digamos, no es que uno ya terminó, no, solo está en stop en el caso del sacerdocio levita, pero ambos son eternos, ambos son para siempre, y eso lo vimos y eso lo estudiamos. Sin embargo, hay uno mayor que otro, y en este caso el sacerdocio de Melquisedec es inclusive mayor que el sacerdocio levita. Inclusive el apóstol Pablo dice que cuando Abraham, nuestro padre, diezmó a Melquisedec, dice que 10,000, perdón, que Leví le diezmó a Melquisedec. ¿Por qué razón? Ah, porque dice que Leví estaba en sus lomos. Entonces, ¿quién diezma a quién? El menor diezma al mayor. Entonces, el sacerdocio bajo el cual estamos actualmente es mayor que levita. Y con él comienza hablando de esa décima parte que es para enseñar la justicia a las naciones. Las escrituras nos enseñan, nos dice el libro de Daniel, dice, y los que enseñan justicia a los pueblos, dice que serán puestos como estrellas en el firmamento a perpetua eternidad. Vean qué bonito esto. Me hace recordar lo que hablaba nuestro amado Mesías allá en Mateo capítulo 5 y verso 17 en adelante, cuando él decía, cualquiera pues bueno, el que no enseñe, el que no ponga en práctica ni enseñe hasta el mandamiento más pequeño de la Torá, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero aquel que los ponga en práctica y los enseñe, wow, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Vea, eso es una cosa increíble. ¿Vea por qué? Porque realmente a eso hemos sido llamados. Es decir, la bendita palabra, la Torah, es para conocerla, conocemos al Eterno, vivirla y enseñarla. 3 pasos. Se oye fácil. Y realmente lo es. Cuando amamos, cuando hay amor en nosotros, es fácil. Entonces, cuando estamos aquí hablando de todo esto, y como tengo que irles hablando un poquito de todo, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está haciendo hincapié es porque lo están acusando a él. Es porque están diciéndole Pablo, o sea, él lo que quiere es dinero de nosotros. Es lo que quiere, y realmente Pablo no quería realmente eso. De hecho, bueno, vamos a seguir leyendo para que ustedes vean qué es lo que Pablo dijo. Dice, vamos a leer el verso 7. No, el verso 8. Digo esto como hombre. ¿No dice esto también la Torá? Fíjense bien. ¿No dice esto también la Torá? Aquí es donde Pablo quiere, es decir, nos está como enseñando el principio, oiga bien, el principio del diezmo y las ofrendas bajo el antiguo pacto y el mismo principio en el nuevo pacto. Vean, dice,
haciendo, pues así como los bueyes, ¿verdad? Cuando trillan, cuando ellos están arando, ellos pueden ir comiendo, ¿verdad? De hecho, pues ellos vuelven a sacar, ustedes saben, rumian y vuelven porque tienen más de un estómago, son los rumiantes, y se sacan y vuelven a masticarlo y ellos comen más mientras ellos trabajan. Entonces, lo que el Eterno está diciendo, lo que Pablo está diciendo acá, es que el Eterno, lo que dice en la Torah es porque tiene cuidado. Y el que trilla con esperanza debe de recibir fruto. Verso 11. Vea lo que dice 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, vea, por eso está hablando acá del que ara, porque el que ara, ¿qué es lo que hace después de arar? Pues empieza a sembrar la semilla. Y luego dice acá, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué es lo espiritual? No lleven nada, no lleven nada, no lleven capa, no lleven comida, no lleven nada, porque aquel que lleva la palabra es digno de su salario, es decir, el obrero es digno de su salario. Si nosotros, fíjense bien, si nosotros, por ejemplo, digo yo a X persona, hágame el favor de ir a tal parte, a tal ciudad, tal día, y ahí le van a entregar un paquete y me lo trae. Digo, ¿nosotros qué haríamos? Les aseguro que no le diríamos solamente hágame ese favor y pues la persona se va y luego lo trae. Muchas gracias. No, nosotros mismos le daríamos para los pasajes, le daríamos para que almuerce allá en el lugar y si es posible le daríamos otro poquito por el favor. Sí, o sea, eso es, pero de parte nuestra, no porque la persona nos lo esté cobrando, sino de parte nuestra. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de todo esto acá, alguien dice, ¿es obligatorio los diezmos? ¿Es obligatorio? No, estamos en el tiempo en la cual la bendita Torah del Eterno se está escribiendo en nuestras mentes y corazones. Y por esto es, fíjense bien, que nosotros son cosas que tenemos que conocerlas, tenemos que saberlas, porque no, o sea, no es como se llama. Y yo les digo, bendito sea el Eterno, que muchas personas conocen esto, pero muchas personas no lo conocen. Y obviamente pues también hay líderes que se aprovechan también de la situación, pero ya pues ahí el líder entregará cuentas, porque sé que inclusive hay muchas personas, inclusive pues cristianas, ¿verdad? Que dan diezmos y todo eso, tal vez es la persona incorrecta, pero o sea, tienen ese principio, ¿me entiende? Tienen ese principio que es un principio bíblico, es un principio bíblico que muy posiblemente que no se entienda bien, eso es como que alguien pase, ¿no? Y diga, fíjese que tengo este problema y otro, y ayúdeme, y viene usted y le ayuda, y la persona tal vez es mentira. Pues, bueno, yo vi a la persona necesitada y yo le ayudé. Entonces yo salí. O sea, ya el problema de él sí es mentira, que como decir que no lo está haciendo bien, pero la persona está saliendo, está haciendo las cosas. Y como digo y repito, no estamos en el tiempo donde no es obligatorio, no. Principalmente hoy, que estamos en el tiempo donde la Torá se está escribiendo en mentes y corazones nuestros, hoy es voluntario. Es más, el Eterno no quiere nada a la fuerza. Y me hace recordar cuando se levantó el Mishkan, cuando se levantó ¿cómo decir?, el tabernáculo.
Y el Eterno le dice al pueblo, mira Moshe, yo quiero que todo el pueblo venga y traiga ofrendas para mí, pero yo quiero de aquel que le nazca en su corazón y que sea voluntario. Qué magnífico. Ahora, voluntariamente y de corazón. Había plata, dice oro, plata y bronce. Dice así, de hecho, oro, plata y bronce. 3 metales. Sabemos que el más valioso es el oro. Cuando tocamos esta porción en las parachá, por cierto, o en las porciones semanales de la Torah, parachot, sí, necesitaba oro, pero también como el Eterno estaba diciendo que si aquello se hacía de todo corazón y de voluntad, es decir, de voluntad propia, entonces alguien podía hacer que llevara quizás menos cosas, pero si lo hacía de todo corazón, aquello se convertía en oro. Pero si alguien llevaba más cosas, pero eran cosas que sobraban, quizás aquello se convertía en cobre. Muy similar como cuando el Mesías pone de ejemplo a aquella mujer viuda que dice que todos echaban de lo que les sobraba, pero esta mujer echó todo lo que tenía y eran creo que 2 blancas, monedas de aquel tiempo. O sea, una cosa muy poca, pero era todo lo que tenía. ¿Y quién echó más? Pues esta mujer echó más. Entonces, lo mismo hoy. Es decir, es voluntario. Es voluntario. Es algo ¿cómo decir? Que sí, ¿verdad? Que bueno cuando nosotros conocemos estos principios y no hay necesidad de estar diciendo, sino pues digo, y lo vuelvo a repetir, he tocado esto porque es la enseñanza de este capítulo. Entonces, pero cuando ya lo conocemos, no hay necesidad de estar martillando y diciendo esto, no, sino que la persona viene y como el Espíritu del Eterno está en nosotros vemos, sabemos lo que hay que hacer y simplemente lo hacemos. Entonces, y nos sentimos felices, nos sentimos contentos haciéndolo. Entonces, eso es lo que el Eterno ama, eso es lo que el Eterno quiere. Qué bueno es cuando hay personas que veo, como cuando nosotros vemos una necesidad en algo y no hay necesidad que se nos diga, hermano, usted quiere colaborar. Miren, no hay necesidad, sino que usted simplemente mira y dice, ok, aquí está. Yo voy a ayudar, yo voy a bendecir a esta persona. Entonces, pero sin necesidad de estar diciendo y estar martillando, porque hay lugares donde así pasa, hay que estarles diciendo y esto y lo otro y que tienen el corazón duro. No, eso así, no, ya cuando después de que alguien se le está martillando y diciéndole las cosas y la persona, nada, ya verdaderamente eso sí, está bien, pero ya no es oro, ya es algo, ya no sé si es cobre o es algo de hierro o es algo de menos valor. Entonces, qué bueno es cuando nosotros anhelamos cumplir los mandamientos y el hacerlos es una bendición, porque sabemos perfectamente de que estamos en tiempos donde necesitamos avanzar, que la Torah necesita llegar a muchas personas. Entonces, les digo, cuando nosotros vemos todas esas cosas y nuestra mente brilla y yo quiero vivir de acuerdo a la Torah, entonces, ¿qué sucede? Venimos y empezamos a vivir la Torah, pero con amor, es decir, cuando guardamos un mandamiento, sea el diezmo, que son los máser, sea vivir guardando Shabbat, sea las fiestas, sea lo que sea, nosotros lo hacemos, pero lo hacemos de una manera, es decir, deleitosa. Nos deleitamos. O sea, es decir, para mí, el vivir guardando los mandamientos es una bendición. Entonces, cuando nosotros sentimos eso y lo hacemos, Baruch Hashem, qué bendición más grande. Estamos experimentando las promesas del nuevo pacto, donde el Eterno está poniendo un corazón sensible, un corazón que siente, un corazón que de verdad anhela vivir su palabra y de verdad anhela con todas nuestras fuerzas, anhelamos servir al Eterno. Wow. Entonces, les digo, no hay cosa más linda para el Eterno que un corazón así, que un corazón arrepentido, que un corazón humillado, que un corazón conforme al corazón del Eterno, porque Él es así. Él es un Elohim bueno, maravilloso, que nos da sin merecerlo. Aún, les digo, Yeshua decía en cierto momento que teníamos que ser como Él, y el Eterno hace que el sol sale sobre buenos y malos. Nosotros muchas veces
les digo, empezamos a ver ciertas personas y decir, estas personas, este tipo de gente mejor no debería de estar viva, al mal hay que echarla. No, o sea, por algo están vivas. El Eterno es misericordioso. Y por eso nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre, porque como hijos tenemos que parecernos a Él. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo cuando él decía, sed imitadores de Elohim como hijos amados. Vamos a seguir. Dice, verso 12. Dice así, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Oiga, si otros participan de este derecho, es decir, que ellos le daban los diezmos a otras personas, las ofrendas, pero viene acá y dice Pablo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Aquí es donde el apóstol Pablo está diciéndoles, con el hecho de que les esté mencionando, por eso les digo yo de que esto, hablar de estos temas, ¿cómo decirles? No deja uno de sentirse un poco así, de que alguien pueda pensar, no, lo que pasa es que él quiere que le den dinero. Entonces, y no es verdad. Entonces, el apóstol Pablo igual, él está mencionándoles el tema y está mencionando, pero no para que ellos digan, ah, pues sí, hoy le vamos a dar los 10. No, él mismo está diciendo que no, nosotros lo soportamos todo. Dice, por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. Es decir, si les empezamos a decir que ustedes tienen que hacer esto, no, olvídenlo, no es eso, no es eso, sigan adelante. Pablo sabe que hay problemas porque ellos no quieren verdaderamente, ellos piensan de que Pablo pues, está malversando, vamos a decir, los diezmos, y por eso Pablo comienza a decir esto, vean el 13, no sabéis. ¿Por qué les dice Pablo esto es así? Y aún el Mesías mandó esto, pero no lo hagan. Ah, porque él está molesto por la actitud que ellos tienen. Por la actitud que ellos tienen. Entonces, si Pablo le dice, sí, verdad, la verdad que sí, mándenme esto y lo otro, y la verdad que así debe de ser, no. Entonces, ellos van a decir, ah, ya ven, si la carta la mandó por eso. La carta la está mandando criticándonos a nosotros, pero sí, ya ven que estamos en lo cierto, que lo que quería era el dinero, y etcétera, etcétera. O sea, porque él conocía la comunidad y sabía cómo estaban. Entonces, vean, sigue diciendo acá, en el verso 13, este 13 y el 14 son vitales para nosotros. Son vitales para nosotros. ¿Por qué razón? Vea, así como dijo nuestro amado Mesías allá en Mateo 23:23, él decía, y dice, los escribas y los fariseos diezmaban el eneldo, el canelo y el comino. Dice, y dejáis lo más importante de la ley, la Torah, que es la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, el Mesías no está diciendo que el diezmo no es válido, no. Él está diciendo, ustedes diezman hasta estas cosas, que hay unos que no las diezmaban y otros que sí, o sea, eran bien estrictos con el diezmo. Sí está bien que sean estrictos, pero están dejando de lado la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo que termina diciendo Jesús en Mateo 23:23? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, ¿qué es esto y qué es aquello? Esto es la justicia, la misericordia y la fe. Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Los diezmos. O sea, pero tampoco simplemente decir, sí, la verdad que yo doy los diezmos, ¿verdad? Y yo esto, lo otro, y vivimos una vida desordenada. Entonces, o hacemos aquí, hacemos allá. Pareciera que queremos justificarnos porque estamos dando, como que estamos pagando, ¿no? Y como estamos dando el diezmo, entonces yo puedo vivir una vida desordenada. No, no es así la cosa, porque hay personas que pueden llegar a sentirse hasta cierto punto bien, ¿verdad? Porque pues sí, hice aquello mal y lo otro, pero aquí está mi diezmo, como que si fuera alguna manera de chantajear al Eterno. No se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Entonces, les digo acá, estos dos pasajes, el 13 y el 14 son vitales para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí se amarra, oiga bien,
Aquí es donde Pablo amarra el sacerdocio levita con el sacerdocio de Melquisedec, o el sacerdocio ajarónico con el sacerdocio de Melquisedec. Vea usted, dice así, verso 13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Oiga, está hablando de quién, de los levitas. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. ¿De quién está hablando? Del sacerdocio levita. Ahora vea, así también ordenó el Señor, es decir, Yeshua, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. En otras palabras, así como los levitas, que ellos comen de las ofrendas sagradas, y así como los levitas, que dice acá, que ellos comen del templo, de la misma manera nosotros, igual. Este principio es el principio del diezmo. Es el principio, porque comenzó con Melquisedec, y por eso estamos hablando, y por eso es que estamos hablando del Mesías. ¿Por qué? Porque de acuerdo al libro de Hebreos, Yeshua es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y con él comienza. Y cuando hablamos de los diezmos, nuestro padre Abraham, ¿de qué le llevó los diezmos? De todo. ¿Y qué es de todo? No crean ustedes de que él había ido a sembrar y entonces le traía un montón de hortalizas y granos. No, le traía los diezmos de todo. De hecho, él en ese momento había ido a pelear con 5 reyes porque se habían llevado a su sobrino Lot, y había ido armado con 318 hombres y los había vencido y les había quitado los despojos. Entonces, pero él traía él traía aparte esa 10ª parte de todo, ahí de todo, de todo. Había oro, había plata, había qué sé yo qué cosas. Él ya traía aparte eso para dársela a Melquisedec. Entonces, le digo porque porque este es el principio elemental. ¿Para qué sirve? Para llevar la justicia. ¿Y cuál es la justicia? ¿Y cómo cómo yo puedo anunciar la justicia? Cuando nosotros enseñemos a guardar los mandamientos del Eterno. Eso es justicia. Eso es la justicia. Cuando enseñemos a vivir, andemos nosotros y enseñemos a vivir conforme a la Torah. Eso es lo que las escrituras cuando hablan de justicia, y tendremos justicia, dice la palabra, cuando guardemos todos los mandamientos que el Eterno nos ha mandado. ¿Sí? Ahí entonces tendremos justicia, porque es lo justo. Y lo justo es, justicia viene de justo, o justo viene de que cuando nosotros obedecemos a nuestro Padre, eso es justicia. Estamos haciendo justicia. Cuando nosotros ayudamos a una persona necesitada, eso es justicia. Cuando ayudamos al huérfano, a la viuda, al menesteroso, eso es justicia. Cuando dejamos decir lo nuestro de lado y por ayudar a alguien, eso es justicia. Eso es justicia. Eso es lo que la Torah nos enseña. Cuando guardamos Shabbat, eso es justicia. Estamos obedeciendo al Eterno. Cuando celebramos sus fiestas, eso es justicia. Cuando amamos al Eterno con todo el corazón, eso es justicia. Cuando amamos a nuestro prójimo, eso es justicia. Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es justicia. Por eso es que cuando ya vemos el famoso texto de Habacuc, el justo por la fe vivirá. ¿Quién es una persona justa? De acuerdo a las escrituras, aquel que ama al Eterno y vive una vida en obediencia, guardando los mandamientos del Eterno. No buscando lo suyo propio, sino buscando lo de los demás. Eso es. Entonces, o sea, cuando hablamos del nuevo pacto, por ejemplo, y vemos allá en Ezequiel 11, 19, cuando dice que el Eterno va a cambiar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser ese cambio? ¿Por qué el Eterno promete ese cambio? Por cierto, lo hizo el Mesías y lo está haciendo en nuestras vidas a través de su Espíritu. ¿Para qué? En el verso 20 dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis preceptos y los cumplan. Y entonces sean mi pueblo y yo sea su Elohim, y yo sea su Dios. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después?
vienen el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque todo eso es la obra del Ruach HaKodesh, la obra del Espíritu Santo, un pueblo obediente, un pueblo que ama al Eterno, un pueblo que ama a su prójimo, un pueblo que practica y vive de acuerdo a su Torah. Eso es la Torah del Mashiach, como dice en el Nuevo Testamento, la ley de Cristo, pues. La Torah del Mesías, la Torah que el Mesías iba a poner en nuestras mentes y corazones. Entonces, le digo, cuando la Torah del Eterno está puesta en nuestras mentes y corazones, no hay necesidad de estarle diciendo que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello, que lo tiene que hacer y que lo tiene que hacer, y nosotros no queremos hacerlo y lo dicen y nos están martillando. No hay necesidad de esas cosas. Solamente las vamos conociendo, y lo que no conocemos, pues digo, no, esto es mío. Yo quiero, y empezamos a vivir una vida agradable delante del Eterno. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos estos temas. ¿Para qué? Para que no nos privemos de la bendición de dar. Para que no nos privemos. ¿Por qué? Porque dando es como se recibe. Es un principio. Dando es como se recibe. Es un principio para comenzar. ¿Ah? Aunque ya cuando estamos ya ejercitados, ya entramos a la otra etapa. Dar sin esperar recibir nada a cambio. Son etapas de fe, de acuerdo a cómo es nuestra fe. Vamos a seguir. Dice el verso 15, estamos en 1 Corintios, capítulo 9, verso 15, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco, vea, he escrito esto para que se haga así conmigo, lo que decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque ellos van a pensar, si Pablo acá comienza a hablar de esto y les dice de que, pues, que sí, ¿verdad? Que él tiene que recibir los diezmos y las ofrendas, pues entonces ellos van a decir, no, realmente el objetivo de Pablo al estarlo regañando y todo es porque lo que quiere es plata, lo que quiere es dinero. Eso, entonces Pablo les dice acá, tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Y lo mismo cualquiera que da un tema de esto dice lo mismo, como yo, no es para eso, no es para eso, es para que conozcamos, es la realidad, es para que conozcamos estas cosas y porque es necesario pues pasar por acá y aquí estamos pasando. Entonces dice, porque prefiero morir antes, dice, morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, él realmente no quiere que ellos hagan, le den a él los máser. Pero ¿por qué no quiere? Porque no quiere que le den, no quiere que le ayuden en nada. Pero ¿por qué no quiere? Porque él sabe que ellos no quieren. Así. Entonces, no se preocupen, no, de ustedes no necesito nada. Así. Dice el 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Es decir, todos nosotros igual estamos llamados a anunciar la palabra. Eso es una bendición anunciarla. Llevar la palabra. Eso es nuestro deber hacerlo. Punto. Eso es. Lo mismo Pablo está diciendo lo mismo acá. Y lo mismo digo yo, ay de mí si no anunciara el evangelio, si no anunciara la Besorá, si no anunciara esta palabra que nos ha sido dada. Ay de mí. Esa es nuestra encomienda. Esa es mi encomienda también. Verso 17. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada. La comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio del Mesías para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aquí está hablando de la ley dada por Moisés en el antiguo pacto. Aunque no esté sujeto a la ley, está hablando de la ley dada bajo el antiguo pacto, o como se le conoce hebraicamente hablando, la ley de Moisés, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley.
no estando sin Torah del Eterno, sino bajo la Torah del Mesías. Aquí esto ya lo hemos explicado, que son términos ocupados para el antiguo pacto. La ley de Moisés es cuando la Torah se entregó a través de Moisés, y la Torah del Mesías es cuando se entrega la Torah por medio del Mesías bajo el nuevo pacto, para ganar a los que están sin Torah. Es decir, la Torah del Eterno se entregó a través de Moisés en el antiguo pacto, y en el nuevo pacto se está entregando a través del Mesías. De ahí estos dos hebraísmos, la ley de Moisés y la ley del Mesías. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es la misma Torah del Eterno. Lo que cambia es el medio. En este caso, el mediador, Yeshua. 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Como dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. En este caso, los que corren en el estadio, uno se lleva el premio. Fíjense bien, uno se lleva el premio. Entonces Pablo está diciendo: corran ustedes. Yo hago mi parte, ustedes hagan la suya. Cada quien haga la parte que le corresponde. Y punto. Al final, en este camino en el que estamos, todo aquel que llegue a la meta será premiado. Porque si solo uno, imagínense que de todos los millones, y solo uno, el mejor, va a ser premiado, hijo, ya perdimos. Pero no, o sea, tenemos que correr de tal manera que obtengamos el premio, y tenemos que obtener para ganarlo. Lo que tenemos que hacer es llegar a la meta, llegar hasta el final. y haciendo cada uno lo que le corresponde hacer. Cada quien. Eso es lo que el Mesías quiere que nosotros sepamos. Por eso estamos estudiando su bendita palabra. Luego dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Sabemos que estamos en una guerra. Hay una guerra, no contra hermanos, no contra hermanas, porque a veces así parece que estamos en guerra entre nosotros. No, la guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, como estudiamos en el tema del diablo. ¿De quién es el diablo? Que no quieren vernos a nosotros haciendo las cosas bien. Están enojados porque el Mesías nos arrebató a nosotros de las manos de ellos, de los demonios. Entonces, bendito sea el Eterno por ello. Entonces, el que lucha, de todo se abstiene. Y eso es cierto. El que hace deporte, el que quiera natación, los que juegan cualquier deporte en el estadio, sea fútbol, sea béisbol, sea o nadan o lo que sea, tienen que tener una dieta rigurosa y abstenerse de un montón de cosas. ¿Para qué? Para poder tener las fuerzas y ganar. Lo mismo nosotros. Tenemos que abstenernos de todas las cosas que el mundo ofrece. Por eso es que nuestro amado Mesías nos dice: ¿quieren seguirme? Ok, niéguense a sí mismo. Niéguense, tomen su cruz y síganme. Todo aquel que quiera venir en pos de mí debe de hacer esto. Abstenernos de las cosas que el mundo ofrece, de las cosas que el mundo habla, de las cosas que el mundo ve, de las cosas que el mundo oye, de las cosas a las que el mundo corre para ir a hacer eso. Nosotros no. Dice luego: a la verdad, vamos a ver, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, oiga, una incorruptible. Incorruptible. La meta es llegar y nos van a dar una corona incorruptible. O sea, en otras palabras, eso es lo que Pablo está haciendo, corriendo, haciendo lo que él debe de hacer. Y ustedes también, cada quien, les digo, cada uno de nosotros tiene una tarea diferente quizás, o igual, no sé, pero todos hemos sido llamados para trabajar en la obra del Mesías. Una de las cosas que vamos a tener en común es que tenemos que hablar su palabra.
Y ahí sí no hay para que alguien me diga, es que yo no tengo el don. Perdóneme, pero eso es una obligación hacerlo. Pero no es una obligación, cosa que yo le tengo que obligar a usted. No, que yo me tengo que obligar a mí mismo. Porque el Mesías nos ha hecho pescadores de hombres. Nos ha dado redes, como dije, esto decía el día de ayer, la otra enseñanza. Entonces nos ha dado redes para que nosotros vengamos y podamos, oiga bien, traer a los suyos, en este caso a la casa de Israel, dispersa en medio de las naciones. Usted y yo estamos ahorita en calidad de chofares. Eso es lo que hablábamos ayer, el chofar. Entonces, luego dice en el verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros. Aquí no está hablando de golpearse así literalmente, está hablando de abstenerse, está hablando de poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante del Eterno. Por eso nos tiene que gustar el estudio, por eso nos tiene que gustar la oración, por eso nos tiene que gustar los ayunos, porque esas son las cosas que nutren el hombre espiritual. Estudiar la palabra en familia. Esas son las cosas que nutren el hombre espiritual. Porque las cosas que nutren el hombre carnal, esas sobran. Esas sobran. Luego dice, sino que golpeo mi cuerpo, verso 27, el último, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque solamente seríamos conductos nada más. Solamente seríamos puentes. Ser un hermano puente, solo eso no. O sea, puente como decir, sí, fui ocupado, pero luego, pues lamentablemente yo no, como les decía Pablo en el libro de Romanos, tú que predicas, predícate a ti mismo. Imagínense usted y yo siendo ocupados para que muchas personas alcancen la salvación y conozcan la verdad y usted y yo no vayamos a entrar. No es posible. Eso es lo que Pablo está diciendo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Y esto es importante también para todo aquel que quiera hacerlo. Tenemos el tema de la salvación 1 y 2, porque eso es un tema también que hoy en día no se entiende. Hay quienes que dicen que la salvación no se pierde. No, o sea, la salvación no se pierde, usted se va a perder, le dice. No se dicen que la salvación es algo que una vez se cree, ya no sea salvo, siempre salvo. Vea esos estudios. Aquí Pablo está diciendo, inclusive él, dice que no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque al final la salvación no debe de verse como algo un paso en la vida, sino que la salvación debe ser vista como el camino de la salvación. ¿Y cuál es el camino de la salvación? Es el camino del peregrino. Es decir, que todos nosotros estamos en ese camino. ¿Y cómo entonces logramos alcanzar la salvación final? Bueno, y yendo ese camino y perseverar hasta el fin, como está escrito en Mateo 24. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, es impresionante, les digo, cómo el apóstol Pablo en este capítulo, fíjense bien, él menciona y permítame acá, okay. Él menciona decir los aspectos, estos aspectos que estaban sufriendo los hermanos de la primera, en esta primera carta a los corintios o a la comunidad en Corinto. Quiero que leamos un pasaje adicional por causa del tiempo, como les dije, no es en sí el tema para hablar de diezmo, sin embargo, por el capítulo ameritaba hablarlo. Solo quiero leer un pasaje más, un pasaje aquí, vamos a ver. Y está en Filipenses capítulo 4, verso 10
al 14. Dice así, Filipenses, ya estudiamos esta carta, por cierto. La carta de Pablo, la carta de Saúl a la comunidad de Filipo. Filipenses capítulo 4, verso 10 al 14. Dice así, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, ellos habían dejado un tiempo de no estarle ayudando a Pablo. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. O sea, el apóstol está diciendo, sí, no me han dado en este tiempo, pero ustedes querían hacerlo. Entonces el Eterno que ahora han podido. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Baruch Hashem, así debe ser. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, o sea, es decir, de plan y ladera. Así decimos acá. De plan, como que dice para abajo y para arriba, o en lo plano. Dice, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Famoso texto este. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna congregación participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Esta era una comunidad que sí ayudaba a Pablo, que sí daba los más a Pablo, pero que hubo un tiempo que no lo hacía y aquí pues ellos han comenzado. Dice, verso 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, no es que esté buscando que me den en sí, sino que lo que yo en realidad quiero, que ustedes conozcan estos temas o que conozcan estas cosas. ¿Para qué? Para que ustedes también puedan tener esa bendición, en la bendición de dar y recibir. Porque Pablo sabe que dando es como se recibe. Entonces, eso es lo que les está diciendo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Eterno. Mi Elohim pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Yeshua HaMashiach, al Elohim y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como dije, no voy a mencionar otras cartas porque hay mucho para hablar, sino que solamente quería pues mencionar esto y que nosotros podamos observar y ver pues que las cosas que se estaban dando en esta comunidad. Como dije y como he dicho en otras oportunidades, todo lo que se ha escrito, y lo dice la palabra, se ha escrito para nuestra enseñanza. Ahora estamos en este nuevo pacto donde nada es obligación. Todo debe de ser por amor y con convicción y por voluntad. Punto. Eso. Nada es obligado. Nada es obligado. Solo que pues el Eterno lo que desea es que lo amemos. Y ustedes saben que viviendo los mandamientos, guardándolos, es como verdaderamente se le demuestra al Eterno que nosotros le amamos. Yeshua decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no son gravosos, no son difíciles, no son algo que nos van a hacer sentir mal. Al contrario, cuando la Torah está puesta dentro de nosotros, el vivir guardando sus mandamientos es una delicia. Es algo necesario. Es decir, es algo que se llega a amar, que se necesita y no podemos vivir sin estar observando su bendita Torah. Cuando eso esté pasando en nuestras vidas, ¿sabe? Solamente entonces vamos a poder decir, se están cumpliendo en mi vida las mejores promesas del nuevo pacto. Baruch Hashem Adonai. Y bendito también el nombre de Yeshua HaMashiach. Bien, mis amados hermanos, hemos
pero aquí estamos. Así que pues la invitación para el día lunes, para que podamos seguir con el tema del shofar. El día lunes vamos a seguir hablando de, el tema es el shofar, misterio y revelación. Así que no se lo pierdan. Día lunes a las 4 de la tarde, hora del Salvador. Y miércoles y jueves continuamos, como siempre, por la tarde. Saben que miércoles es 4 de la tarde y jueves es a las 3:30 de la tarde, 3:30 p.m., 3:30 p.m., para poder continuar con esta carta, con la primera carta de Shaul a la comunidad de Corinto. Así que, mis amados hermanos, vamos a hacer una oración y luego, después de esta oración, pues quedamos despedidos. Vamos a orar, mis amados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, toda Rabá Avinu Malkeinu. Gracias, Padre bueno, por darnos la vida. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por habernos amado con amor eterno. Bendecimos su nombre, Padre. Gracias, Padre, muchas gracias. De verdad que no hay palabras para agradecer lo misericordioso que es usted para con nosotros. Sé que nosotros, principalmente yo, soy malo y me falta mucho. Le suplico que perdone mis faltas y la falta de mis amados hermanos también, de todo Israel en medio de las naciones. Le pedimos, Padre, de todo corazón, Padre, de lo más profundo le pedimos, avive su obra. Avive su obra en medio de los tiempos. En el nombre de Yeshua, Padre. Avive su obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hágala conocer. Hágala conocer, Padre. Que esta palabra pueda ser llevada en medio de las naciones y su pueblo, la casa de Israel, pueda ser levantada. Esos huesos secos puedan revivir, volver a la vida. Sé que no, la mayoría no va a ser en tiempos tranquilos, sino que va a ser en tiempos angustiosos. Pero sé que va a ser. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad y ninguna de sus palabras dejará de cumplirse, porque su palabra es fiel y verdadera. Cáese la hierba, marchítese la flor, pero su palabra permanecerá para siempre. En ella confiamos. Toda Rabá, Padre, muchas gracias. Gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad. No aparte de nosotros su Santo Espíritu, su Ruach HaKodesh, por favor. Y ayúdenos a ser mejores cada día. Ayúdenos, por favor, para que ese viejo hombre esté debajo de nuestros pies y podamos decir, ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Elohim, es decir, para Mashiach. O que podamos decir también, con el Mesías estoy juntamente crucificado. Toda Rabá, lleva la bendición a su pueblo, Padre. Gracias, Padre. Oramos por aquellos que están pasando momentos difíciles. Oramos por aquellos que están pasando momentos de necesidad, por los que están atravesando enfermedad. Tu pueblo, Padre, hay muchos nombres en mi mente, no los voy a mencionar por causa del tiempo, pero usted los conoce, Padre. Sea con ellos, Sabino. En el nombre poderoso de Yeshua, elevamos nuestra oración en esta hora y decimos amén, ve amén. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado una vez más a la finalización de un tema más, de un capítulo más, y es una bendición. Es una bendición grande estudiar su bendita palabra. Así que, pues, deseo que pasen una feliz noche y que, pues, el Eterno les bendiga y les guarde. Ya pronto estamos por entrar al día santo, al día de Shabbat. Así que el
Eterno les bendiga y esperemos con ansias ese día hermoso. Shalom, Obrajot, paz y bendiciones.